Mi nombre es Arturo, y a mis 75 años nunca pensé que tendría que esconder mi propia herencia de mis propios hijos. Nunca. ¿Se lo imaginan? A esta edad, después de todo lo que uno da, todo lo que uno suda, se te revuelve el estómago solo de pensarlo. Pero así es la vida, ¿verdad? A veces, los que más amas son los que más hunden el puñal. Lo que ellos no sabían es que este viejo tenía un plan un poco amargo, pero necesario. Un plan para recuperar lo que me quitaron. Mi dignidad. Uno se levanta cada día, ¿saben? Los años pesan, las rodillas duelen, la espalda es un mapa de viejas batallas. Cada nudo en mis dedos es una historia de cemento, de madera lijada, de clavos, de una vida entera de trabajo, una vida que entregué, ladrillo a ladrillo, sudor a sudor, para mis 3 hijos, Santiago, Carmen e Isabel. Eran mi mundo, mi razón de ser, la fuerza que me hacía levantarme antes de que saliera el sol y acostarme cuando ya las estrellas eran las únicas que nos veían. Y ahora, aquí estoy, contándoles esto, como si el peso de la vergüenza y el dolor pudieran aliviarme un poco. El día que Santiago el menor, ese que yo creía que sería mi apoyo en la vejez, me llamó viejo estorbo en plena cena de domingo. Ese día, el mundo se me vino abajo. No fue un grito, ¿saben? Fue un susurro lleno de desprecio, casi como si hablara con la pared. Pero lo escuché. Y Carmen, mi Carmen, la que siempre fue tan dulce, solo bajó la mirada, como si estuviera de acuerdo. E Isabel, mi niña, la más pequeña, la que solía sentarse en mis rodillas y pedirme que le contara historias. Ella se quedó callada, mirando su plato, sin atreverse a defenderme, como si yo fuera invisible, como si mis 75 años me hubieran borrado del mapa de sus vidas, dejándome solo como una mancha, un inconveniente. La comida sabía a ceniza. Cada bocado era como tragar arena. La risa de ellos, antes mi música, ahora era un murmullo distante, una burla sorda. Ese día supe que algo profundo se había roto y que no había vuelta atrás, pero eso fue solo la punta del iceberg, ¿eh? La gota que derramó el vaso. Antes de eso, ya había señales, pequeñas grietas en el muro que yo, ciego de amor, no quise ver. Las visitas que se hicieron más cortas, las llamadas que se espaciaron, las excusas, siempre las excusas. Luego vino lo de la casa. Querían la casa, mi casa, la que construí con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, la que olió a su infancia, a sus risas, a sus sueños. Querían declararme incapacitado, como si esta cabeza, que ha visto más inviernos que ellos juntos, ya no sirviera. Como si mi mente, que planificó cada viga y cada tubería de este hogar, se hubiera borrado. Querían meterme en un asilo, un asilo. ¿Yo? ¿Arturo? Después de todo, ¿un asilo? La sola palabra me quemaba la garganta. Me sentí como un animal acorralado, viejo y cansado, esperando el golpe final. Pero la vida es curiosa, ¿saben? A veces, cuando crees que lo has perdido, a todo, cuando el suelo se te desmorona bajo los pies, es cuando encuentras una fuerza que no sabías que tenías. Una chispa, un plan, callado, como las raíces de un árbol viejo que se aferra a la tierra. Un plan que ellos, en su ceguera por la ambición, nunca habrían imaginado. Porque verán, este viejo no es solo un albañil y un carpintero. Este viejo tiene un secreto que, de repente, se convirtió en mi último as bajo la manga, y que me daría no solo una salida, sino mi dignidad de envuelta. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Uno se entrega de verdad. Y no hablo de la plata, que esa viene y va. Hablo del alma, del tiempo, de la vida que uno pone en ellos. Santiago, mi Santiago, el más listo, el que siempre quiso estudiar. Recuerdo, como si fuera ayer, el día que me dijo que quería ser ingeniero. Se le iluminaban los ojos.
Yo apenas había terminado la primaria, ¿saben? Mi padre me enseñó a trabajar con las manos, y eso hice. Pero para mis hijos, yo quería más. Yo quería que tuvieran una vida que yo no pude tener. Y Santiago, él era el primogénito, el que sentía el peso de mis esperanzas. El sueldo de albañil no daba para lujos, apenas para la comida y el techo, pero cuando llegó el momento de pagar sus libros de ingeniería, esos libros caros, llenos de fórmulas y dibujos complejos que yo ni entendía, no dudé. Tenía un reloj, un regalo de mi padre, un reloj de pulsera de esos de antes, con una esfera de oro viejo, pesada, que marcaba el tiempo, con la misma terquedad que yo ponía en el trabajo. Era mi única posesión de valor sentimental, algo que nunca me quitaba. Lo vendí. Lo recuerdo como si fuera ahora mismo. El brillo del cristal, el peso en mi mano, ese tic-tac suave que me había acompañado tantas mañanas. El corazón me dolía un poco al dejarlo ir, como si le arrancara un pedazo de mi historia. Pero cuando vi los ojos de Santiago, encendidos de gratitud al tener esos libros, al saber que su sueño no se ahogaría por falta de dinero, ese fue el mejor negocio de mi vida. Me quedé con la muñeca vacía, pero el alma llena. Y él, con sus libros bajo el brazo, listo para construir puentes, edificios, una vida. ¿Y ahora? ¿Estorbo? Y Carmen, mi dulce Carmen, la única mujer, la flor de la casa. Desde chiquita soñaba con su fiesta de 15 años. No teníamos para esas cosas, yo lo sabía, pero ella me miraba con esos ojos grandes, llenos de esa inocencia que solo tienen las niñas, y me decía, «Papá, ¿crees que algún día podré tener un vestido de princesa?» Y yo, ¿cómo le iba a decir que no a mi princesa? Así que trabajé doble turno. Literalmente, me iba al sol y volvía cuando ya la luna era la dueña del cielo. Albañilería de día, carpintería de noche, cargar sacos de cemento, armar andamios y luego en la penumbra del taller, cortar madera, lijar, ensamblar. No comía casi, o comía lo mínimo, para que a ellos no les faltara. El cuerpo me dolía de una forma que ni les cuento. El cansancio era una cobija, pesada que me envolvía desde las mañanas, pero cada billete que guardaba en un sobrecito, cada moneda que separaba para ese sueño, era un empujón. Y cuando finalmente se lo di, para ese vestido de encaje blanco que ella tanto quería, y la vi girar en el salón, con la cara más feliz que jamás le vi, sintiéndome el rey de la pista al bailar con ella. ¿Saben lo que es ver la felicidad pura en los ojos de tu hija, sabiendo que tú la pusiste ahí? Eso es pagar con el alma, amigos. Y no me arrepentí, ni un segundo. Hasta ahora. Y luego Isabel, la más chiquita, mi compañera de juegos, tenía unos 7 años cuando se le antojó una bicicleta, pero no cualquier bicicleta, una bicicleta roja, roja brillante, como una manzana. Me lo pedía todos los días, con esa insistencia tierna que solo los niños tienen. «Papá, ¿cuándo? ¿Cuándo tendré mi bicicleta roja?» Yo no tenía un peso extra. Los tiempos eran duros, pero su mirada, esa mirada de deseo puro, sin malicia, sin comprender las limitaciones del mundo. Así que, ¿qué hice? Dejé de almorzar por un mes entero, pan y agua. A veces, ni eso. Me escapaba al baño en la hora de almuerzo en la obra, o me sentaba lejos de los compañeros para que no vieran que no comía. El estómago me rugía, la cabeza me daba vueltas. Pero cada vez que sentía el hambre, pensaba en esa bicicleta roja y en la sonrisa de Isabel. Y cuando por fin la compré, de segunda mano, pero la pulí hasta que brillaba como nueva, y la puse en la puerta de la casa, escondida, esperando ver su reacción, sus gritos de alegría, ese abrazo apretado, sus risas mientras pedaleaba torpemente por la calle con el viento en la cara. Eso era más alimento para mí que cualquier comida. Mis hijos, mi sangre, mis sacrificios y la casa, la casa misma, ese hogar humilde en las afueras de la ciudad.
Cada ladrillo de esa casa, cada teja, cada tabla del piso, tiene mi sudor. Recuerdo cómo mis manos se agrietaban con el cemento, cómo me raspaba los codos al tender el cableado, cómo cada martillazo resonaba con la promesa de un futuro mejor para ellos. No contrate a nadie, yo mismo, con mis propias manos. Fin de semana tras fin de semana, después de la jornada laboral. Cuando los vecinos se iban a descansar o a disfrutar, yo estaba aquí, mezclando arena y cal, levantando paredes. La primera pared que levanté, recuerdo el orgullo, y luego el techo, bajo el cual ellos dormirían seguros y calientes. Era mi templo, mi legado. Había un árbol de mango. En el patio lo planté el día que terminé el techo. Lo vi crecer con ellos. Mis hijos correteaban bajo su sombra, jugaban a la pelota, se escondían. Era el escenario de sus risas, de sus peleas, de sus reconciliaciones. Cada cicatriz en las paredes, cada marca de altura en el marco de la puerta, era un recuerdo de ellos creciendo, de mí amándolos. Y ahora, para esto, para que me llamen estorbo, para que quieran botarme de mi propio hogar, ¿para qué? Para que vendan lo que con tanto dolor y amor construí, la ingratitud. Es una enfermedad, una plaga que carcome el alma. Pensar en todo eso, en todo lo que di sin pedir nada a cambio, y verme en esta situación, se me parte el corazón. Cada sacrificio, cada renuncia, cada gota de sudor, ¿fueron en vano? No, no podían haber sido en vano. Mi mente, aunque vieja, se negaba a aceptarlo. No podía terminar así. La decadencia, ¿saben? Empieza suave, como una telaraña. Apenas la notas, pero te va envolviendo, poco a poco, hasta que te sientes atrapado. Con mis hijos el abandono empezó así. Pequeñas cosas que al principio uno disculpa, luego se vuelven costumbre y finalmente te duelen hasta el tuétano. El primer cumpleaños que pasé solo, lo recuerdo con una claridad dolorosa. Era un 12 de marzo, mis 72 años. Carmen había prometido venir con los nietos. Santiago dijo que quizás se daría una vuelta después del trabajo. Isabel, ella siempre fue la más lejana, con su vida acelerada en la ciudad, pero me había jurado que llamaría. Preparé una torta pequeña, de chocolate, mi favorita. Puse la mesa con el mantel que me tejió mi esposa, que en paz descanse. Saqué unas copas. Esperé. El teléfono no sonó. La torta se secó. Los nietos no llegaron. Al final de la tarde Santiago me llamó con la voz apurada. «Ay, papá, lo siento. Tuvimos una emergencia en la oficina. Te llamo mañana, ¿sí?» Carmen me mandó un mensaje de texto. «Feliz cumple, pa. Los niños tienen examen. Imposible ir, pero te queremos mucho». Isabel no llamó nunca. El silencio de la casa era ensordecedor. Me comí un pedazo de torta solo, sintiendo cómo cada bocado se me hacía un nudo en la garganta. No era el regalo, no era la fiesta, era el olvido, el sentir que ya no eras importante en sus vidas, un agujero en el pecho. Luego vinieron las comidas familiares, esas que antes eran un hervidero de risas y conversaciones, ahora se sentían como un juicio. Recuerdo una Navidad. Estábamos todos en casa de Carmen. La mesa grande, llena de manjares. Ellos riendo a carcajadas, contando anécdotas de su trabajo, de sus viajes. Y yo, me pusieron en una mesita pequeña en la esquina de la cocina, para que estés más cómodo, papá, y no tengas que escuchar tanto ruido con lo que te molesta ahora. Como si me estuvieran haciendo un favor. Me daban un plato con comida, sí, pero era como un plato para un perro, apartado. Solo, escuchaba sus voces, sus brindis, el tintineo de las copas, pero yo estaba fuera, en mi burbuja de soledad. Me ofrecía ayudar a lavar los platos, a recoger. Santiago me miró con una ceja levantada. «No, papá, siéntate, ya estás muy mayor para eso». Mayor. Esa palabra me taladraba los oídos, como si fuera una carga inútil. Me fui temprano esa noche.
Nadie lo notó. O si lo notaron, no les importó. Los regalos, oh, los regalos. Recuerdo con especial amargura el llavero que le tallé a Santiago para su cumpleaños. Era un barco pequeño, con velas, de madera de nogal, pulido con mis propias manos. Me llevó semanas cada detalle. Pensé que le gustaría, que lo apreciaría por el esfuerzo, por el amor que puse en él. Se lo di, envuelto con cuidado. Lo abrió. Su mirada fue de decepción. «Ah, gracias, papá», dijo sin emoción, y lo dejó sobre la mesa entre las envolturas de otros regalos más caros de marcas famosas. Carmen me dijo con un tono condescendiente: «Ay, papá, ¿otra de tus cosas viejas? Podrías haberle dado dinero, ya sabes. Lo necesita para sus gastos del apartamento». Y Santiago, riendo, asintió. Ese llavero, mi esfuerzo, mi amor, despreciado como una baratija, me sentí un tonto, un inútil. ¿Para qué? ¿Para qué seguir intentándolo? Las mentiras, eso era lo que más me dolía, creo. Las mentiras obvias para no visitarme. Estamos muy ocupados, papá, con el trabajo, una junta importante. O los niños están enfermos, cuando yo sabía por los vecinos que los habían visto en el parque. Una vez, Isabel me dijo que no podía venir porque tenía que viajar por una emergencia inminente de trabajo, y al día siguiente la vi en una foto de redes sociales, en la playa, con sus amigos, riendo, sin una preocupación en el mundo. No la fui a confrontar. ¿Para qué? Las mentiras no dolían por ser mentiras solamente, dolían por significar que yo no valía ni el esfuerzo de una excusa creíble, que preferían inventar cualquier cosa antes que pasar tiempo conmigo, que yo no era una prioridad. Era como si yo fuera un mueble viejo que les estorbaba en el camino. Pero el día clave, el verdadero golpe bajo, fue cuando intentaron declararme incapacitado. Llegaron con un abogado, con papeles llenos de tecnicismos, de leyes, de palabras que yo, simple hombre de manos, apenas entendía. «Es por tu bien, papá», decía Santiago, con esa voz untuosa que me daba escalofríos, «para que no tengas que preocuparte por nada». No preocuparme. Querían el control de mi casa, de mis ahorros, de mi vida. Querían que un juez decidiera que yo, Arturo, no era capaz de decidir por mí mismo, que mi mente ya no funcionaba, que era un viejo estorbo que necesitaba ser encerrado. Recuerdo al médico que me mandaron. Me hizo preguntas simples, casi infantiles. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Puede contar de 100 para atrás? Respondí. Mis respuestas eran claras, mi mente no estaba en blanco, pero sentía sus miradas. Miradas de juicio, de compasión forzada. La indignación me quemaba por dentro. Querían quitarme mi autonomía, mi derecho a ser yo mismo, a decidir sobre lo que quedó de mi vida. ¿Y para qué? Para despojarme, para botarme a un lado como un trasto viejo. Querían meterme en un asilo. Yo, después de haberlos criado con tanto amor, con tanto sacrificio, para terminar en una cama ajena, rodeado de extraños, esperando la muerte. No, mi espíritu se negó. Fue en ese momento, con la rabia y el dolor desbordándose, que una idea, que siempre había sido un murmullo lejano, se convirtió en un grito en mi cabeza. Fue el momento en que el secreto dejó de ser solo un secreto y se convirtió en mi arma. Hay cosas que uno guarda, ¿saben? No por malicia, sino por instinto, como el animal que esconde su tesoro más preciado. Para mí, ese tesoro no era oro ni joyas, era mi semillero. Ese pedazo de tierra olvidado allá en la parte de atrás de la propiedad, que ellos siempre vieron como un rincón inútil, lleno de maleza. Un pasatiempo de viejo, decían. Papá, ¿para qué sigues perdiendo el tiempo con esas florecitas raras en ese pedazo de tierra que nadie usa? Lo decían con una sonrisa condescendiente, mientras yo regaba mis orquídeas, mientras mis manos, esas mismas manos que habían levantado paredes y cortado madera,
Ahora cuidaban con una delicadeza casi reverencial las hojas y los tallos más finos que haya tocado. El origen de este semillero es una historia antigua. Mi padre, que en paz descanse, no era solo un hombre de campo. Tenía una fascinación particular por las plantas, no por las que se comían, sino por las que embellecían. En un rincón de su pequeña chacra, él tenía un par de orquídeas. Eran raras para la época, traídas de algún lugar lejano por un amigo suyo. Él me enseñó a cuidarlas, a entender su lenguaje silencioso, a ver la belleza en lo que otros ignoraban. Me hablaba de polinizaciones, de cruces, de cómo una flor podía tener el color de una y la forma de otra. Era su refugio, su paz. Y yo, su hijo, un niño entonces, me sentaba a su lado, fascinado, y aprendí. No soy un científico. No, mis manos son de trabajo duro, no de laboratorio. Pero aprendí de la tierra, de los libros que me prestaba un viejo botánico del pueblo, de la paciencia infinita que requiere la naturaleza. Cuando mi padre murió, ese rincón y sus plantas fueron lo único que me pidió que cuidara. Fue mi herencia, no monetaria, sino espiritual, un legado de amor por la vida, por lo que crece. Así que sí, mientras construía mi casa, mientras criaba a mis hijos, mientras sudaba la gota gorda en la albañilería, en las tardes, en las noches, a la luz de una lámpara yo me escapaba a mi semillero. Era mi santuario, mi escape. Contrastaba tanto con el mundo rudo y tosco de mi trabajo diario. De la aspereza del cemento pasaba a la delicadeza de los pétalos de seda, de los martillazos al susurro del viento entre las hojas. Allí, lejos del ruido, de las preocupaciones, yo cultivaba. Empecé a experimentar, a recordar las lecciones de mi padre y del viejo botánico. Crucé especies, buscando nuevos colores, nuevas formas, una resistencia que pocas orquídeas tenían, no por dinero en ese entonces, sino por la pura pasión, por el desafío de la creación. Era mi pequeño universo, donde yo era el rey. Mis orquídeas eran mis hijos silenciosos, los que nunca me defraudaban. Fue una de esas noches, hace unos 15 años, cuando ya mis hijos estaban grandes y empezaban a volar del nido, que me topé con algo extraordinario. Una de mis orquídeas híbridas floreció con un color que nunca antes había visto. Un violeta profundo, casi negro, con toques de oro en el centro, y un aroma que embriagaba, que te transportaba. Era diferente. Me pasé noches enteras estudiando, investigando en viejos libros y en Internet. Sí, incluso un viejo como yo aprendió a navegar por esas cosas. Descubrí que había creado algo único, una variedad de orquídea que no existía en el mercado. Su resistencia, su floración prolongada, su belleza excepcional. Tenía potencial, un potencial enorme. ¿Por qué lo mantuve oculto? Esa es la pregunta del millón. Primero, por miedo. Miedo a la codicia. Sabía cómo era la gente. La plata cambia a las personas. Y mis hijos, ellos ya estaban cambiando. Habían empezado a mirar con ojos de deseo lo que yo tenía, incluso cuando yo estaba vivo. Veía en sus ojos una impaciencia por mi partida, por mi herencia. Si hubieran sabido que en el patio inútil había una fortuna, la hubieran querido al instante. Hubieran arruinado todo lo que había construido con mi paciencia. Hubieran intentado explotarlo sin entender la delicadeza de la vida que allí crecía. En segundo lugar, quería que aprendieran a trabajar, a sudar, a valorar el esfuerzo. No quería que esperaran una herencia fácil, un golpe de suerte que los hiciera ricos sin mover un dedo. Quería que construyeran sus propias vidas, como yo construí la mía. Quería que entendieran que el verdadero valor no está en lo que se hereda, sino en lo que se crea con el sudor de la frente. Creí que si mantenía
El secreto, ellos se verían forzados a forjarse su propio camino. Ingenuo, ¿verdad? Creer que el amor y la lección serían más fuertes que la ambición. Y en tercer lugar, era mío, solo mío. Un lugar donde nadie podía tocarme, donde podía ser Arturo, el jardinero silencioso, el creador, donde no era solo el albañil, el carpintero, el padre que solo servía para dar. Era mi dignidad, mi escape, mi pedacito de cielo en la tierra. Y por eso, en silencio, moví mis hilos. Un viejo abogado, amigo de mi padre, me ayudó años atrás a separar legalmente ese pedazo de tierra trasero como una parcela independiente. Mis hijos nunca lo notaron, ni lo entendieron. Lo veían como un capricho de viejo, otro gasto inútil en un terreno que no valía nada. Pero ese papel, esa escritura, era mi resguardo. La fortuna de mis orquídeas se reveló por casualidad. Una vez, hace unos años, un coleccionista de plantas exóticas, un señor un poco excéntrico pero muy sabio, vino a mi casa buscando otras plantas que yo cultivaba, más comunes. Entró al patio y por curiosidad se asomó al semillero. Vio una de mis orquídeas en flor. Se detuvo. Su mirada cambió. Se arrodilló. La observó con una lupa. La olió. Me preguntó con una voz temblorosa qué era aquello. Le di una respuesta evasiva, que era un experimento. Él insistió. Me ofreció una suma ridícula de dinero por una sola semilla, por un solo esqueje. Me di cuenta entonces. Este no era solo un pasatiempo. Esto era poder. Un poder silencioso, escondido bajo modestas plantas, que valía más que toda la casa, más que todos mis ahorros. Un secreto que me había dado la paciencia de un santo y la astucia de un zorro. Ahora les cuento esto a ustedes, porque sé que me entienden, porque saben que hay cosas que se guardan no por avaricia, sino por proteger un pedazo de uno mismo. Y porque, en ese momento, supe que ese secreto sería mi salvación, mi último acto de justicia. Mi pequeño ejército de orquídeas, silencioso y hermoso, estaba a punto de entrar en batalla. El día llegó, el día de la audiencia, o como yo le llamo, el día del juicio final. Santiago, Carmen e Isabel llegaron juntos con sus abogados. Parecían salir de una revista, elegantes, serios, con esa frialdad de quienes creen tener la razón y la balanza de su lado. Sus abogados, dos jóvenes engreídos con trajes caros y sonrisas de tiburón, me miraban apenas, como si yo fuera un estorbo que ya estaba resuelto. La sala era pequeña, sobria. El juez, un hombre de pocas palabras, con la mirada cansada de ver tantas disputas familiares, nos miraba por encima de sus lentes. La tensión era palpable, el aire pesado. Mis hijos, en sus sillas, parecían ya saborear la victoria. Santiago, el más osado, me lanzó una mirada de desprecio. Carmen evitaba mi vista. Isabel, la más vulnerable, parecía incómoda, pero no levantó la voz. Sentí un nudo en el estómago, pero no por miedo, sino por la mezcla de rabia y la anticipación de lo que estaba por venir. Yo estaba solo. O eso creían ellos. Señor Arturo, comenzó el abogado de Santiago con voz pomposa, hemos presentado la solicitud de incapacidad legal, basándonos en la avanzada edad del señor y la necesidad de proteger sus intereses y bienes, que, lamentablemente, él ya no es capaz de manejar adecuadamente. Bla, bla, bla. Puras mentiras, pura palabrería para vestirse de oveja. Yo los miraba, con esa calma que solo dan los años y la certeza de saber lo que se tiene entre manos. Mi propio abogado, un viejo amigo, de confianza que conocía mi secreto, el mismo que me había ayudado con los papeles de la parcela trasera, se sentó a mi lado, sereno, esperando mi señal. Él era mi cómplice, el único que conocía la profundidad de mi jugada. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señor Arturo?, preguntó el juez,
con un tono casi compasivo. Mis hijos se recostaron en sus sillas, esperando alguna queja, algún lamento, alguna súplica de mi parte. Su error fue subestimar a un viejo cansado. Tomé una respiración más profunda. Sí, su señoría, tengo algo que decir, tengo algo que mostrar. Saqué de mi viejo portafolio, ese que usaba para llevar mis herramientas de carpintería, un documento cuidadosamente doblado. No era la escritura de la casa principal, era algo más pequeño pero infinitamente más poderoso. Mis hijos, dije con voz clara sin temblar, están preocupados por mis bienes, por esta casa, por mi pequeña pensión, y tienen razón en preocuparse, porque de hecho hay un bien que no han tomado en 1900 cuenta, un bien que quizás sobrepase todas sus expectativas. Los abogados se miraron curiosos. Mis hijos fruncieron el ceño, impacientes. No entendían. Durante años, continué, con una leve sonrisa que ellos no supieron interpretar, hemos vivido en esta propiedad, pero hay un rincón de ella que ellos, tan ocupados con sus vidas y sus ambiciones, nunca valoraron. Un pedazo de tierra que ellos llamaban inútil, el pasatiempo de papá. Pero ese pedazo de tierra, su señoría, no es solo un jardín, es una parcela legalmente independiente y no estaba vacía. Hice una pausa dramática. La sala estaba en silencio total. En ese pasatiempo he cultivado algo que vale mucho más que esta casa, que todos mis ahorros juntos. He cultivado una variedad única de orquídeas, orquídeas híbridas que he perfeccionado durante décadas y que, con la ayuda de un buen contacto en el mundo de la botánica, he vendido. Extendí el documento sobre la mesa, hacia el juez. Era el contrato de venta, el precio, la cifra en negritas. Eran varios millones, varias veces el valor de la casa. Un cero tras otro, números que ellos, con toda su ambición, nunca habían imaginado. Esta es mi herencia, su señoría, dije con la voz firme. Esta parcela, con sus florecitas, ha sido vendida, y el dinero está en mi cuenta, a mi nombre, así que no hay bienes que proteger de mí, porque yo ya los protegí, para mí mismo. Las reacciones fueron un espectáculo. Santiago, el color se le fue de la cara, sus ojos se abrieron como platos, la boca le cayó. Carmen se tapó la boca con la mano, soltando un jadeo ahogado, como si le hubieran quitado el aire. Isabel, la más callada, dejó caer algo que tenía en la mano, un pequeño bolso, al suelo, sin importarle. Los abogados, esos tiburones, empezaron a susurrar frenéticamente. Sus caras de sorpresa y furia eran impagables. ¿Qué está diciendo, papá?, balbuceó Santiago, con la voz apenas audible. Eso no es posible. El jardín es parte de la casa, es nuestra herencia. Me incliné un poco hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y los miré a cada uno de ellos con una sonrisa amarga. Ah, ahora sí es su herencia, ¿verdad, Santiago? Ahora sí soy su padre. Ahora sí recuerdan el valor de un viejo, de su trabajo, de lo que le pertenece. Después de llamarme estorbo, después de planear mi encierro en un asilo para robarme la casa. Mi voz era un hilo de acero. Esa parcela, mis queridos hijos, fue legalmente separada hace mucho tiempo, y nunca les importó. Era solo un estorbo, ¿recuerdan? Mis florecitas inútiles. Bueno, esas florecitas hoy valen más que todo lo que ustedes han soñado en sus avariciosas vidas. Y el dinero es mío, solo mío. El juez, por primera vez, sonrió apenas. Un movimiento casi imperceptible de su boca. Dado lo presentado y la clara autonomía financiera del señor Arturo, la solicitud de incapacidad es denegada. La masa resonó con un golpe seco. La sentencia. Sus caras. Eran un poema. Se levantaron furiosos, confusos. Los abogados intentaron argumentar, pero no había base. Mi abogado solo se encogió de hombros con una sonrisa. Lo siento, dijo a los abogados de mis hijos. Mi cliente es un hombre muy astuto y sus papeles están en orden.
Mis hijos se abalanzaron sobre mí con un arrepentimiento falso que daba náuseas. Papá, por favor, no hagas esto. Somos tu familia. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Santiago no quiso decir eso. Te lo juro. Perdónanos. Carmen con lágrimas de cocodrilo. Isabel con la voz quebrada. Siempre te hemos querido, papá. Me levanté despacio, juntando mis papeles con calma. Ah, ¿sí? Siempre me han querido. Y por eso quisieron meterme en un asilo. Por eso me llamaron estorbo. Por eso me sentaron en la mesa de la cocina en Navidad. Por eso despreciaron lo que les daba con mis propias manos. No, mis queridos hijos. Su amor es tan falso como sus promesas. Esta es mi herencia. Y no es para ustedes, es para mí, para lo que me queda de vida, para vivirla en paz, lejos de su avaricia y su desprecio. La casa se quedará conmigo, por ahora. Pero no se preocupen, no es para ustedes. Ya veré qué hago con ella. Quizás la done, o la venda, o quizás simplemente la deje vacía, porque en ella ya no hay amor, ya no hay familia, ya no hay nada de lo que yo construí. Salí de la sala con mi abogado a mi lado. El aire fresco de la calle nunca se había sentido tan dulce. Dejé atrás sus gritos, sus súplicas, sus caras de derrota. La victoria no fue dulce, fue amarga, porque gané, sí, pero perdí a mis hijos. Pero a veces, amigos, de la amargura brota la dignidad. Y eso no lo cambio por nada. La vida es una caja de sorpresas, ¿verdad? Uno cree que ya lo ha visto todo, que ya no queda nada por aprender. Y de repente, el mundo te da una bofetada y te muestra que siempre hay un nuevo camino. Mi nueva vida. No es la que imaginé. Siempre pensé que mis últimos años los pasaría rodeado de mis hijos, de mis nietos, con el calor de la familia. La ironía, ¿verdad? Pero la felicidad la encontré de otra manera. Con el dinero que obtuve por mis orquídeas, no compré lujos. No viajé por el mundo, ni me compré un coche caro. No, compré paz. Esa es la moneda más valiosa. Primero, me tomé mi tiempo. Me quedé en la casa unas semanas arreglando las cosas, cerrando heridas. Los niños, mis hijos, no volvieron a aparecerse, ni una llamada, ni un mensaje. Aprendieron su lección a la fuerza, supongo, y yo no los busqué. La herida era profunda, y el silencio, a veces, es el mejor bálsamo. Luego encontré un lugar, un apartamento pequeño pero lleno de luz, cerca del mercado del pueblo, a unas cuadras de mi vieja casa. No grande, no ostentoso, lo suficiente para mí, y con un balcón. ¡Un balcón! ¿Saben lo que es para un viejo jardinero tener un balcón donde el sol entra por la mañana? Puse mis macetas. No las orquídeas raras y valiosas, no. Esas ya no me interesaban. Puse geranios, lavanda, unas pocas hierbas aromáticas, plantas sencillas que no me daban fortunas, pero me daban paz. El olor a tierra húmeda, el verdor de las hojas, los colores de las flores. Eso es mi verdadera riqueza. Y la gente. La gente buena. En mi vieja casa mis vecinos siempre fueron amables, pero ahora, en mi nuevo barrio, encontré una comunidad. La señora Elena, que me trae un plato de sopa cuando sabe que no me he sentido bien. Don Ramón, el panadero, que siempre me guarda el pan más fresco. Los niños que juegan en el parque de enfrente, que me saludan con una sonrisa cuando me ven regar mis plantas. Personas que me valoran por lo que soy, no por lo que tengo, no por lo que les puedo dar, sino por mi historia, por mis canas, por la conversación tranquila de un atardecer. Con ellos no necesito fingir, no necesito aparentar, solo necesito ser Arturo, y eso, amigos míos, es más valioso que cualquier banco. Mis hijos, no sé qué fue de ellos. Escuché rumores, por ahí, que discutieron mucho entre ellos por lo que no obtuvieron, que la avaricia los carcomió, y la verdad ya no me duele como antes. A veces, por la noche, me pregunto si algún día entenderán,
si algún día sabrán lo que perdieron. No un padre millonario, sino un padre que los amaba sin medida. Pero ese es su camino, no el mío. Mi camino es este balcón, este sol de la mañana, el olor a café recién hecho, la dignidad. ¿Saben lo que es recuperarla? Es como volver a respirar después de un ahogo. Es mirarse al espejo y no sentir vergüenza, sino un orgullo silencioso. No se trata del dinero. El dinero me dio la libertad, sí, pero la verdadera felicidad la encontré en la paz de mi alma, en la compañía de quienes me valoran, en la certeza de que mis últimos años serán míos, vividos en mis propios términos. Aprendí que la verdadera herencia no es lo que dejamos a nuestros hijos, sino lo que les enseñamos sobre el valor del trabajo, del respeto, del amor incondicional. Pero, sobre todo, que la dignidad de uno mismo es un tesoro que nadie nos puede quitar, a menos que se lo permitamos. Y yo ya no le permito a nadie robarme la mía. Así que aquí estoy, un viejo que aprendió a plantar no solo orquídeas, sino semillas de sabiduría que germinaron en el dolor. Y ahora, ¿saben qué? Me siento libre, libre de cargas, libre de expectativas, libre para vivir lo que me queda con una sonrisa. Y eso, amigos, es el mejor final para cualquier historia. Dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando.